Dios me los bendiga, mis hermanos, a todos ustedes que están en sintonía de esta su radio, Fuerza Salvadora, Radio Católica. Le voy a compartir el capítulo 11 de Segunda de Samuel. Le invito a que sigamos leyendo la palabra todos los días, capítulo diario. Y le invito a que usted también lea después este capítulo, que lo anote, para que usted lo medite lentamente bajo la luz del Espíritu Santo. Vamos a leer este capítulo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A vuelta del año, en la época en que los reyes hacen sus campañas, David mandó a Joab con sus guardias, y todo Israel derrotaron completamente a los amonitas y sitiaron Rabá. Mientras David se quedaba en Jerusalén, una tarde en que David se había levantado de su siesta y dando un paseo por la terraza divisó desde lo alto de la terraza a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David preguntó por la mujer y le respondieron: es Betsabé, hija de Eliam, la esposa de Urías, el hitita. David mandó a algunos hombres para que se la trajeran. Cuando llegó a la casa de David, éste se acostó con ella, justamente después de que se había purificado de su regla. Luego se volvió a su casa. Al ver después que había quedado embarazada, la mujer le mandó decir a David: estoy embarazada. Entonces David envió este mensaje a Joab: mándame a Urías el hitita. Y Joab mandó a Urías donde David. Cuando llegó Urías, David le pidió noticias del ejército y de la guerra. Después dijo a Urías: anda a tu casa, te has ganado el derecho de lavarte los pies. Apenas salió Urías de la casa del rey, este despachó detrás de él un presente de su mesa, pero Urías no entró en su casa, sino que se acostó a la puerta del palacio con todos los guardias de su señor. Le dijeron a David: Urías no ha ido a su casa. David preguntó a Urías: ¿no vienes de un viaje? ¿Por qué no has bajado a tu casa? Urías respondió a David: el arca de Dios, Israel y Judá se alojan en tiendas. Mi jefe Joab y la guardia del rey, mi señor, están acampando a pleno campo, y yo voy a entrar a mi casa para comer y beber y para acostarme con mi mujer. Juro por Yahvé que vive, por tu vida, que nunca haré tal cosa. Entonces David dijo a Urías: quédate hoy aquí y mañana te irás de vuelta. Urías se quedó pues en Jerusalén aquel día. Al día siguiente David lo invitó a su mesa a comer y a tomar y lo emborrachó. Sin embargo, Urías tampoco bajó a su casa esa noche, se acostó con los sirvientes de su señor. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la pasó a Urías para que se la llevara. En la carta escribió esto: coloca a Urías en lo más duro de la batalla, luego déjalo solo para que lo ataquen y muera. Joab, que estaba sitiando la ciudad, colocó a Urías en el lugar donde estaban los mejores defensores. La gente de la ciudad efectuó una salida y atacaron a Joab. Hubo varios muertos entre los oficiales de David, y uno de ellos fue Urías el hitita. Joab mandó a David noticias de las operaciones y dijo esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contar al rey todos los detalles de la batalla, a lo mejor el rey se va a enojar y te dirá: ¿por qué se acercaron a la ciudad? ¿No saben que les disparan desde lo alto de las murallas? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerubal? ¿No fue una mujer que dejó caer sobre él una piedra de molino de lo alto de los muros de Tebes, y así murió? ¿Por qué se acercaron tanto a las murallas? Entonces tú sencillamente le responderás: tu servidor Urías el hitita murió también. Partió el mensajero
y a su arribo le transmitió a David todo el mensaje de Joab. David se enojó. Entonces el mensajero le respondió: esos hombres trataron de efectuar un ataque en contra nuestra. Hicieron una salida a descampado y nosotros los hicimos retroceder hasta la puerta de la ciudad. Pero entonces los arqueros dispararon desde lo alto de las murallas contra tus servidores y murieron varios guardias del rey, y entre ellos estaba Urías el hitita. David dijo al mensajero: dile a Joab que no se preocupe más por este asunto, porque la espada devora tanto aquí como acullá. Dile que refuerce su ataque contra la ciudad hasta que la destruya y que se mantenga firme. Supo la mujer de Urías que su marido había muerto, hizo duelo por él, y cuando se terminaron los días de duelo, David la mandó a buscar, la llevó a su casa, la tomó por mujer, y ella le dio un hijo. Pero lo que David había hecho le pareció pésimo a Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ay, 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 hermanos, este es el pecado que cometió David. Estamos ante este capítulo donde David cometió un pecado terrible de matar a un hombre inocente. Este Urías, hermanos, era un extranjero que había venido al servicio del rey y era fiel. Porque fíjese bien, una vez que nos cuenta este hermoso capítulo que el rey miró a una mujer que se bañaba y que era muy hermosa, después de que él se levantó de una siesta de dormir, a él se le antojó esta mujer y la mandó traer, la hizo su mujer. Y una vez que ésta queda embarazada y que ésta le dice estoy embarazada, él se las ingenia inteligentemente para achacarle el niño a Urías. Trae a Urías, que andaba peleando en la batalla, para que éste vaya a su casa, se acueste con su mujer y el asunto se acabó. Pero como nuestro Dios, hermanos, lo ve todo y a él no le gustan las cosas secretas, las cosas que se hacen debajo del agua, él todo lo puso a la luz. Este hombre no quiso ir a su casa y a David se le complicaron las cosas. Entonces, una vez que insistió para que fuera a acostarse con su mujer y este hombre no fue, fíjese bien lo que hizo, hasta dónde llegó la maldad de nuestro rey David, que se dejó guiar por el pecado. Mandó una carta con él mismo, fíjese bien, con él mismo, para que se la diera a su mayordomo, que era Joab, para que lo pusiera en lo más peligroso, para que éste muriera. En pocas palabras, lo quería sacar de en medio. Y lo sacó de en medio. Y el rey no reaccionaba, que estaba haciendo algo pésimo. Este capítulo, hermano, nos invita a tomar conciencia de las debilidades y de la maldad que son capaces los mismos amigos de Dios. Este amigo de Dios que hacía la voluntad de Dios, este fue el pecado que cometió. Y este pecado, hermanos, que él cometió, si leemos más adelante, le costó caro. El pecado, hermanos, trae consecuencias, muchas consecuencias. Los santos decían que unos minutos de placer es toda la vida llorar. Es lo que le pasó a David. Unos momentos de placer con esta mujer que no era de él. Si hubiera hecho David las cosas correctamente, hermanos, en aquel tiempo al rey, la mujer que se le antojara la podía tener. Solamente iban por ella y el esposo no decía nada. Así era en aquel entonces. Pero este lo hizo mal. Entonces, hermanos, los amigos de Dios también se equivocan. Y este pecado le costó caro a David. Muy caro. Le invito a que sigamos leyendo para que se entere cómo lloró este pecado. Este pecado, él lo lloró. Es verdad que le falló a Dios grandemente, pero una vez que le falló a Dios, ahí salió el David verdadero. Reconoció su miseria y salió el Salmo 50. Ese salmo precioso que nos habla: límpiame, Señor, de mi pecado. Porque toda su vida David lloró ese pecado. Se arrepintió. Hermanos, ¿a qué nos lleva esta lectura?
a ser buenos, a medir las consecuencias, a no dejar que nuestra carne actúe. Tenemos que frenar todo lo que siente nuestra carne. En este caso, este rey tuvo un deseo sexual. Se le antojó a esta mujer teniendo tantas mujeres y no midió las consecuencias. Y aún peor, hizo cosas más grandes. Esto lo podemos llevar de esta manera. Cuando unos jovencitos tienen relaciones con una pareja que engaña a su pareja y quedan embarazadas, ¿qué hacen por tapar ese pecado? Van y asesinan a ese hijo. Lo sacan del vientre para que no se entere su pareja o no se enteren sus padres. Hermanos, el pecado nos lleva a pecar más, a emporcarnos más, y todo eso trae consecuencias. Así que, hermanos, a reflexionar y a pedirle al Espíritu Santo, cuando nos lleguen los malos deseos, todo eso que nos ataca, todos tenemos malos deseos, malos pensamientos, todo mundo tenemos todo esto, pero tenemos que frenarlo, no podemos darle consentimiento, no somos animales. El animal se le antoja algo y va al acecho, nosotros no. Tenemos que meditar a dónde me lleva este pecado. Este rey se cegó y toda su vida lloró este pecado y su familia se destruyó a consecuencia de todo eso. Dice aquí al terminar este hermoso capítulo: pero lo que David había hecho le pareció pésimo a Yahvé. Le pareció pésimo a Yahvé lo que había hecho. Mi hermano Teo nos va a compartir los reproches que le manda decir Yahvé por medio del profeta Natán. Le invito a que mañana acompañemos a nuestro hermano Teo para que leamos en qué quedó todo esto. Este pecado tan grande que cometió después de que este hombre se portaba bien. Pero le llegó la prueba, hermanos, y no la resistió. Lo mismo sucede con nosotros. Nos llega la prueba y tenemos que resistirla. Que esto nos sirva de experiencia. Un pecado nos lleva a otro pecado. Y el pecado nos hace sufrir toda la vida en este mundo si no nos arrepentimos. Y en la vida que viene podemos perder la vida eterna, que ese es nuestro destino. Podemos ir a otra parte que no estamos destinados. Así que no podemos darle a la carne lo que se le antoje. Tenemos que sujetarla como lo hacían los santos. Le invito a que lea este hermoso capítulo. Hay mucho de qué hablar, mucho que aprender de este capítulo. Léalo bajo la luz del Espíritu Santo, medítelo para que vea a dónde lleva el pecado y cómo todos los amigos de Dios también le fallaron, pero se arrepintieron, cosa que nosotros a veces no nos arrepentimos y decimos: es normal, todo mundo lo hace. No es normal. A Dios no le agrada nuestro pecado, le ofende grandemente. Así que a cambiar y a pedir la ayuda al Espíritu Santo. Que la Madre del Cielo le proteja, que los ángeles custodien todos sus pasos y que la gracia y el amor habiten en sus corazones. Y pues sigamos pues leyendo la palabra de Dios. Bendiciones.